hace mucho tiempo que anunciábamos que Fernando Iglesias iba a ser embajador de Argentina en Bélgica. Es flamante porque, bueno, acaba de asumir y tuvo ciertas peripecias en su llegada y no tuvo mejor idea que contarlas a través de la red social. Esto da como resulta algo chocante, por lo menos porque no es nada gracioso. Y además estamos hablando de un cargo que es diplomático, ¿no? Ser embajador de Argentina en Bélgica implica un tipo de conducta, una forma de reacción, por lo menos diferente a la que plantea a través de esta comunicación que hace a través de su tuit. Le leo un poquitito lo que dice, ¿no? Extraordinario debut como embajador, dice Fernando Iglesias al llegar allí a Bélgica. Aprovechando que mi familia todavía no llegó, me vine el domingo a trabajar a la oficina, dice en el tuit. De entrada nomás activé la alarma que pude desactivar por suerte antes de que llegara la policía. Después me metí en el baño y no sabía que se necesitaba una tarjeta de seguridad para salir por la puerta. Bueno, claro, nunca fue embajador, se ve que no lo asesoraron. De manera que tuve que salir por la escalera de emergencia. Y quedé en la calle, en remerita. Esto dice Fernando Iglesias a través de su tuit contando cómo fue su experiencia en la llegada allí a la embajada o, bueno, su lugar de residencia en Bélgica. Quedé en la calle con una remerita con 5 grados. Mucho frío, ¿no? Sin teléfono, sin llaves de acceso a mi casa ni a la oficina. Tuvo que venir a auxiliarme la cónsula. Ahí ya me dio un poquito de vergüenza. Bueno, tuvo que llamar a la cónsul, a la que llamé con el teléfono que me prestaron las chicas de la panadería de la esquina. Ay, yo ya ahí cortaría, pero sigue. No paro de triunfar, que no decaiga. No sé si hace falta agregar algo más. Esto es lo que dice Fernando Iglesias a través de su red social como la primera experiencia que vivencia en su llegada a Bélgica como embajador de Argentina, o sea, representante nuestro. Su pliego está para ser tratado en extraordinarias ahora, en el Senado. Bueno, que nos siga contando a ver si todavía algunos dicen, no, de este tipo. ¿No? Lo abriguen un poco. Bueno. Cambiamos de tema. Hoy el presidente de la Nación publica en el boletín oficial un decreto de necesidad de urgencia que cambia la ley para el personal militar. Modifican algunos puntos que venían complicando la permanencia de quien estás viendo en pantalla, de Presti, de Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa, sin que pase a disponibilidad y después a retiro en su grado dentro del escalafón militar. Lo que cambia precisamente es algunos puntos de la ley militar, de vuelta, por decreto de necesidad de urgencia, no habiendo enviado un proyecto de ley al Parlamento, para que pueda mantener su estado de actividad, incluso realizando tareas políticas, de modo tal que si se pasa más de un tiempo, tenía distintas escalas de tiempo en la medida en que si estaba por un periodo breve de hasta 90 días, podía todavía mantener el puesto de situación de revista, después tenía que pasar a disponibilidad y finalmente a retiro cuando se cumpliese un máximo en el transcurso del primer año. Lo cierto es que a partir de ahora, todo eso que se discutió, lo discutimos mucho en el momento en que reemplazó al ahora diputado Petri, discusión que se terminó porque por la firma de un derecho de necesidad de urgencia el presidente lo resolvió. Había un tema vinculado, ¿por qué tanta restricción para que un personal militar ocupase cargos políticos? Bueno, porque en la Argentina hay una historia muy particular del vínculo político con las Fuerzas Armadas y de hecho la prohibición es que los militares no pueden realizar actividades políticas partidarias. Y el gran problema es que un ministro de un gobierno es el ministro del gobierno de La Libertad Avanza. Por lo tanto, la duda es que cuando promueve a un militar para un ascenso, que viene con la firma del ministro de Defensa Presti, ¿con qué motivación lo hace? ¿Porque afina al gobierno o por sus propias aptitudes como militar? Cuando en los ingresos, en las restricciones, no, a este no lo asciendas, pasalo a retiro. ¿Es porque no coincide con las ideas del gobierno? Es muy ¿O por delicado. qué motivo? Por ese motivo se había decidido excluir al personal militar de las actividades partidarias de vuelta, porque tenemos una historia de militares ejerciendo actividades en contra de la democracia y de las instituciones de la República. Y ese era el motivo. En el gobierno dicen, bueno, hay que sanar, esto se terminó, tenemos un recurso
en el que la sociedad invierte mucho dinero, que prácticamente cumple muy pocas funciones y podría cumplir otras, que ya son elementos de la democracia. Sí. Todos los que están dentro de las Fuerzas Armadas, porque ninguno ha sido formado siquiera en la época de los gobiernos militares. Y ahí hay una discusión que es muy controversial, que de hecho ya están anunciando hasta ahora exministros de Defensa, algunos diputados que van a discutir judicialmente esta decisión tomada por decreto de necesidad de urgencia. Lo que sí hay un dato para señalar, que si por ejemplo el ministro gana menos que el jefe del Estado Mayor del Ejército, como era el caso de Presti, manteniéndose con su sueldo de ministro, pero teniendo un plus del otro, se lo va a tener que reintegrar al Estado la diferencia. No va a perder el estatus el día que deja de ser ministro, va a volver a tener su sueldo pleno, pero si gana más como militar que lo que gana como ministro, la diferencia de sueldo se la va a tener que devolver al fisco. ¿Cómo se devuelve? Y no sé, supongo que le saca la plata y se la reintegra, va a pasar por la tesorería y le dice esto no es mío. No sé, no está claro, eso no está explicitado en el proyecto, en el decreto de necesidad de urgencia que se conoció hoy, pero lo cierto es que esto también se suma a un dato que con el DNU que cambió la CIDE, que conocimos en el último día, o el primer día de este año, que le dio a las Fuerzas Armadas mayor Libertades. funciones para trabajar en la producción de información de inteligencia. Son otros datos más que se suma a esta interacción entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, es decir, la conducción política del Estado. Un dato para la controversia.